Bueno, comienzo. Vamos a dar comienzo a este panel ya en los últimos tramos de estas jornadas. Espero ustedes las hayan aprovechado y disfrutado como nosotros. Este panel le han puesto de título Analistas vinculares afectados, malestares y potencias. Y contamos con la presencia de 3 psicoanalistas de Buenos Aires muy queridos por nosotros, por todos nosotros, que nos han acompañado en el trayecto de esta institución desde hace muchos años. Me refiero a María Cristina Rojas, a Silvia Gomel y a Daniel Weisbrod, que yo diría que no necesitan presentación, porque quien no los hayan conocido por imagen aún, lo han conocido por sus obras seguramente, de vasta trayectoria. Vamos a empezar con la lectura del trabajo de María Cristina Rojas, que se llama Familias e Infancias, ¿es posible amar la diferencia? María Cristina es psicóloga, psicoanalista vincular, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, docente de posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, docente invitada de universidades y otras instituciones científicas de Argentina y de otros países latinoamericanos. Trabaja en el campo del psicoanálisis vincular y de la niñez y adolescencia. Se ha dedicado a estos temas en numerosas publicaciones. Te damos la palabra, Cristina. Bueno, un saludo para todos. Lamentablemente no veo muy bien porque estoy en el teléfono, cosa que no me gusta, pero ustedes me escuchan bien, ¿sí? Si no, cualquier problema me avisan. Sí. Bueno, sí, como dijeron, en este vastísimo y amplísimo tema de las afectaciones del analista, yo elegí un punto que tiene que ver con una de las propuestas temáticas de la jornada, que es las cuestiones de género y adyacentes. Me voy a referir a algunos puntos, entonces, del desencuentro entre generaciones, que se palpa en las familias, en las escuelas y en otros dispositivos de pertenencia, y también en los consultorios. Así va permitiendo a muchos psicoanalistas producir pensamientos y abordajes creativos. Algunas consultas constituyen fuertes desafíos por la escasez e ineficiencia de las respuestas. Nos vemos forzados a pensar y transformarnos ante la vida que nos interpela. Esto es semilla y potencia, o a veces obstáculo. Cierre cuando apelamos a instituidos que no dan cuenta de problemáticas actuales. En la complejidad del parentesco, rizomático y no necesariamente consanguíneo, tomaré en cuenta en especial las vinculaciones entre quienes se hacen cargo de la crianza y las infancias, comúnmente denominados padres e hijos. Entonces, pero prefiero empezar por una caracterización general que no quede reducida a las denominaciones que habitualmente usamos. Tanto las parentalidades como los modos de ir siendo hijos se manifiestan en su diversidad como construcción sociohistórica y singular. Constituyen solo una perspectiva de la trama en la cual las vinculaciones parentofiliales y cada quien se engarzan. Trama conformada por otros lazos y vinculaciones que yo en este momento desenfoco para abordar en pocos minutos, fundamentalmente la vinculación entre quienes crían y quienes son criados. En este marco, quiero considerar los senderos posibles de la filiación cuando los niños y niñas se diferencian fuertemente de lo soñado por la anticipación familiar y social. En relación con esto, recorto entonces, dentro de lo que afecta al analista,
estas cuestiones de género, y me refiero tanto a los hijos, hijas, hijes, que manifiestan una orientación sexual diferente de la heterosexualidad, todavía sostenida como normatividad por amplios sectores de nuestra sociedad, y aquellos no conformes con la identidad de género asignada biológica y socialmente que conforman las infancias y adolescencias trans. Entre padres e hijos se co-construyen vínculos. Esto supone intercambios recíprocos ligados al amarse, protegerse y regularse. En este punto, el psicoanálisis viene afirmando hace mucho que toda filiación, también la del hijo biológico propio, transita senderos no lineales en cuyo recorrido unos y otros se van adoptando. Aconteceres complejos se hacen, por tanto, presentes en cada proceso filiatorio. La filiación, diferenciada de la procreación, requiere la presencia efectiva de al menos un otro. ¿Familia? Es un proceso vincular, social, situacional, que excede la biología, conformando además una inscripción simbólica. Y es solamente una cara de un serpenteado camino que, enfocado desde otro ángulo, como dije, puede verse también como procesamiento de las parentalidades. El hijo gay, la hija lesbiana. La pubertad y adolescencia producen transformaciones en los descendientes y se pierde por momentos ese sentido de familiaridad que por lo general fue conformado en la infancia. Ese que adviene a los tiempos de la sexualidad, de la pregunta por el futuro y por la muerte, ¿es el mismo niño amado? De tal modo, el atravesamiento de esta fase de la vida de los hijos plantea múltiples exigencias de trabajo psíquico también a los padres. Desconocimiento acentuado cuando el otro, ese desconocido, exhibe su deseo y este resulta divergente respecto de las certezas y expectativas parentales. Soy gay, soy lesbiana, fue durante demasiado tiempo rechazado de plano en familias entramadas en sociedades rigurosamente regidas por la heteronorma. Es larga y sufriente la historia de la homosexualidad, a veces delictiva y punible, otras rotulada como enfermedad, pero siempre clandestina, devaluada y perseguida. Así como hoy son perceptibles en la clínica y en la vida nuevos modos de aceptación familiar cuando el consenso social se va flexibilizando. Para ello han sido y van siendo necesarias revueltas que hackean al patriarcado y la heteronorma. Las escenas clínicas a través del tiempo, que no tengo tiempo de incluir, pero se fueron modificando notablemente en las consultas, ¿no? A través de los años. La reacción al, entre comillas, descubrimiento de la homosexualidad del hijo o hija muestra hoy una herida más leve, dispuesta a sanar dadas ciertas condiciones, también ligadas mucho a la mirada de los otros. La ley de 2010, ley del matrimonio igualitario, al visibilizar y validar las uniones homosexuales, favorece el procesamiento familiar de la diferencia inesperada, a la vez que apacigua temores muy intensos antes en las consultas de los padres, ligados a la clandestinidad, la idea de la sexualidad escondida de los baños y los antros, y a la falta de descendencia. Distintos desencuentros se dan ya en la niñez, de modo extremo ante la discapacidad, cuando el hijo posible se siente muy alejado del hijo soñado. Tema que no trataré aquí por razones de tiempo, pero no quiero dejar de mencionar. ¿Por qué? Porque creo que el psicoanálisis vincular, y particularmente de familias y parejas, no ha atendido suficientemente esta cuestión de dolorosos efectos en los grupos afectados. Pero
volviendo al eje que hoy tomo, desencuentros y problemáticas también se plantean hoy, y muy intensas, con las niñas disconformes con su asignación de género. En todos estos casos puede vivirse también una fuerte ajenidad, conocer al extraño, el imprevisto, amarlo en sus diferencias, que implica investiduras narcisistas y libidinales, acompañarlo en sus disidencias y tanto más. Situaciones que al llegar a la consulta nos inquietan, nos afectan también a nosotros. El abordaje de las profundas decepciones me lleva a reflexionar acerca de la concepción psicoanalítica del deseo de hijo, que llamaré deseo de hijo-hija. Revisarla y pensar que los adultos en estas familias, aquellos que ocupan las funciones de la parentalidad, requieren transformar dicho deseo para amar lo inesperado, no deseado, inicial fuente de sufrimiento y muchas veces de rechazo. La sociedad pone su cuota que favorece o no la metabolización psíquica de la diferencia y los sentimientos que conlleva. Nuestro tiempo tan individualista y tan desamparante con los débiles no parece ofrecer lugar y contención a estas familias que lo van ganando con su activa militancia. Infancias trans. Para empezar este punto, leo unos versos de Susie Shock, artista trans. Ella dice: yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXY ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar. No quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal. Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Monstruo, para la Real Academia, ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. Otra acepción, ser fantástico que causa espanto. Yo diría, agregaría, en el arte también es fascinante, ¿no? Frankenstein, Drácula y tantos otros que fascinan. El consenso social predominante, más allá de algunos grupos, es no solo desfavorable, es violento y excluyente respecto del mundo travesti trans. Víctimas usuales de crímenes de odio, el promedio de vida no excede los 30 y pocos años, todavía. Además, quiero señalar, porque mi punto de vista es verlo desde lo familiar, hay mucha gente que está trabajando desde el punto de vista del niño, del adolescente trans, yo trato de mirarlo desde mi perspectiva vincular, familiar. Hay un tiempo de procesamiento psíquico familiar casi impedido por condiciones epocales en algún momento, ahora levemente favorecido, porque nosotros tenemos una ley de identidad de género del año 2012, y ya en 2013 se le entregó a la pequeña pionera, Luana, el primer DNI con su género autopercibido. Por otra parte, durante la pandemia se ha aprobado el agregado de la opción no binario en los pasaportes y en el DNI, una cruz o una X, como lo veamos. Y recientemente se sancionó algo sumamente importante, que es el cupo laboral travesti trans para la administración estatal, pero además con incentivos para la privada. Es en estos puntos los de las diferencias, diversidades, disidencias, donde las familias han de transitar arduos caminos. Su trabajo no es solo la aceptación del IGE,
sino acompañarle en el camino elegido. Exige a los integrantes de la familia cambios vinculares y subjetivos, aceptar, decía, la diferencia, y llegar a amar lo diverso. Por eso la pregunta del título, ¿no? ¿Cómo tramitar estas situaciones en una sociedad que las rechaza? Muchos y muchas trans son hijos expulsados de sus familias. Otros han contado con algún sector familiar de apoyo, son frecuentes los divorcios y que haya uno que apoye, otro que no. Otros han sido totalmente abandonados. Lo cierto es que para muchos entre nosotros, el mundo trans se asimila aún con lo monstruoso. Son fuertes las barreras del binarismo varón-mujer. Lo binario es la forma impuesta a la diferencia sexual. Este tema, considerando además la centralidad que la diferencia sexual tiene en la teoría psicoanalítica, cuestiona a fondo nuestras concepciones. Aquellos que osan enunciar, no soy lo uno ni lo otro, desafían un binarismo que ha presidido largamente la construcción de subjetividad. La propia gramática constitutiva es binaria. El fenómeno trans es por ende rupturista, conlleva perplejidad, trabajo del pensar, afectación de nuestras lógicas. Han venido a traernos la peste. Esta frase la evoqué mientras escribía esto. En este punto creo que porque estamos en pandemia ya forma parte de nosotros. Pero además es esa frase que Lacan le adjudicó a Freud cuando llegaba a Estados Unidos. No saben que venimos a traerle la peste. Después Rudinesco dijo que era algo muy sencillito lo que había dicho, pero bueno, la pensé así y la cuento. Y ahora cito a Loana Berkins, una activista trans ya fallecida. Dice, no quiero ser mujer, no sé cómo son las mujeres, quiero ser travesti, eso soy. Tampoco quiero ser un hombre. Esto ya rompe el binarismo. Está bien que cuando dice soy travesti, a lo mejor puede resultar un decir tranquilizante, ya que quizá resulte posible incluirla en una categoría novedosa pero pensable. Lo más serio es la indefinición no categorizable de quien no se reconoce en ninguna denominación. Y señalo esto para intentar comprender lo que le pasa a las familias que requieren estos cambios y a nosotros mismos. Acerca del tiempo, hay un tiempo de espera de la aceptación familiar que parece ineludible en una sociedad como la nuestra, tanto con la homosexualidad como con la transexualidad o lo transgénero, ¿no? Esto genera en las infancias y adolescencias un sufrimiento que es preciso tomar en cuenta en el abordaje de estos sujetos por su eficacia patógena. Tager señala ese tiempo de espera como un ejercicio de violencia hacia el hijo. Y creo que lo es, tiene razón. Pero ¿puede eso por ahora evitarse en estas condiciones del imaginario social? Pocas familias podrán tramitar rápida y no disruptivamente la emergencia en su seno de algo que la sociedad devalúa y considera loco o perverso. En un libro de 2019 de Marlene Guayar, activista trans, libro organizado, es un libro de entrevistas, en una de ellas hay 3 personas, 2 son Marlene y Susie Shock, ambas tenían entonces 48 años. Ambas están vivas, lo cual en ese colectivo no es lo común, producen y activan, y dicen, nosotras no somos el paradigma del otro travesti, porque nuestras familias nos abrazaron. Y luego dice Susie Shock, hay algo ahí que es el primer desabrazo donde no hay retorno. Y si hay retorno, posibilidad de emparchar eso, nos cuesta tiempo, vida. No necesité que este mundo me quiera, porque mi papá y mi mamá me quisieron. Bueno, pensemos además en la escuela, qué proceso tiene que hacer la escuela, qué proceso tiene que hacer niña y familia, ante qué escuela y todos los espacios donde las infancias
requieren ingresar, confrontando rechazos, silencios, no hospitalidades. Y nosotros, nuestro trabajo para alojar lo monstruoso. Para terminar, brevemente vuelvo al tema del deseo, que ha de ser transformado. La producción deseante es abierta y móvil. No se construye de modo exclusivo del encierro edípico y a través de los procesos identificatorios con las figuras parentales, sino en el marco de la producción social de subjetividad. ¿Podría acaso en estas condiciones de multiplicidad y diferencia sostenerse el deseo de hijo como unívoco? Resulta, en cambio, diverso y plural, y difiere según las tramas colectivas donde emerge como construcción de lo singular en lo naturcultural, término tomado a partir de las elaboraciones de Donna Haraway, que trabaja muy bien la ruptura de la dicotomía naturaleza-cultura. Pero en tanto entramado en el presente, el propio deseo de hijo inconsciente llega a sostener el régimen y las creencias dominantes. Esto es posible si, como señala Sueli Rolnick, el régimen inconsciente, fábrica de mundos, es colonial, racista, capitalista. Fuerzas inactivas buscan inmovilizar las fuerzas activas, potencia de vida. Al mismo tiempo, concebirlo como producción deseante, hacer pensada en distintas vertientes, rescata al deseo de algún mítico refugio originario siempre maternal y se va diferenciando de concepciones originales donde el hijo viene estrictamente al regazo materno a cubrir una falta. Por lo demás, el hijo, la hija, los de la frase deseo de hijo, es solo significante de una compleja situación. La idea de hijo o hija anticipa una experiencia, un accionar múltiple y prolongado que deviene o no anhelado. La construcción deseante juega su potencia en busca de las experiencias que el significante hija-hijo representa. Concebir, filiar, cuidar, amar, transmitir, sufrir. Con los recortes y variaciones propios de cada mujer, pareja, varón, N géneros, y con los modos peculiares de filiar, amar, sufrir, propios de nuestro tiempo. Termino entonces compartiendo con ustedes una pregunta que me ronda. ¿Estamos acaso, aunque tan lentamente, en camino a la construcción del deseo de hije? Muchas gracias, Cristina. Vamos a seguir con el trabajo de Silvia y por último con el de Daniel. Silvia Gomel, que ha llamado su trabajo Aventuras y Desventuras Online. Silvia es psicóloga y socióloga, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo y profesora en el Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares. Autora y coautora de numerosos libros sobre psicoanálisis de pareja y familia. Escuchamos, Silvia. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, como ya dijo Margot, titulé este trabajo Aventuras y Desventuras Online. ¿Qué hubiera sucedido con nuestros dispositivos sin pandemia? ¿Elegimos trabajar de manera no presencial? ¿Nos encontrábamos a punto de realizar este movimiento vertiginoso de pasaje de la presencialidad al online porque el dispositivo se mostraba insuficiente para cubrir nuestras necesidades en el trabajo cotidiano? ¿Se había convertido la presencialidad en obstáculo epistemológico para nuevos planteos teóricos? Nada de eso pasó. No fueron esos los motivos para que se produjera un cambio globalizado en nuestras formas habituales de trabajo. Lo que en verdad sucedió es que se desplomó sobre la humanidad toda una pandemia que arrasó con muchas de las certezas y usos de vida anteriores,
provocando un efecto de dislocación representacional. El COVID corrió el velo de las predicciones ingenuas y nos arrojó a un no saber que aún subsiste. No fue una elección, sino una imposición, salvo para aquellos pacientes y analistas que decidieron poner en pausa los tratamientos hasta que se pudiera volver a la modalidad anterior. Con toda crudeza, el dispositivo virtual se convirtió en el único modo posible de dar continuidad a nuestro trabajo y así lo excepcional se volvió habitual. El mundo PSI pareció dividirse entre la ciberfobia y la ciberfilia, en una dupla antinómica empobrecedora. Desde el "esto no es análisis" hasta el "esto es mucho más rico que lo anterior". Decía Otto Fenichel en 1938, año en el cual ya soplaban los vientos amenazadores de la Segunda Guerra, que el destino del psicoanálisis depende del destino del mundo. No hay posibilidad de concebirlo fuera de los devenires de la cultura. Sin embargo, durante mucho tiempo, solo en circunstancias excepcionales se lo ubicaba afectado por lo social. Estamos viviendo sin duda una situación de excepción, donde se crearon reglas que surgieron de los posibles e imposibles de dicha situación. En el año 2002, escribí con Graciela Bianchi un artículo llamado "La clínica psicoanalítica entre el sobresalto y la creación", a propósito de otro momento de excepción en nuestro país, me refiero al 2001. Allí tratábamos de indagar las consecuencias en los dispositivos terapéuticos del final de la fiesta menemista y el estallido social y económico de 2001. Oportunidad de reflexionar acerca de cuáles son los conceptos que centralmente hacen a la marcha de un proceso de análisis y cuáles los que, cuando se presentan rupturas de encuadre, revelan sus ataduras sociohistóricas. En un intento de deconstruir las certezas teóricas acerca de un dispositivo que en ese momento era mayormente presencial. Cuando la coyuntura sociohistórica produce un corte abrupto con las certezas cotidianas, como fenómeno inesperado e imprevisible, y abarca por igual a pacientes y analistas, se hace necesaria la formulación de transformaciones creativas que respondan a los posibles de la situación. Y también emergen cuestiones hasta ese momento mudas en relación al poder y a la incuestionabilidad de la eficacia de algunas cuestiones técnicas. Dicho de otro modo, los dispositivos resultan funcionales a los imaginarios de la cultura de la época en que fueron diseñados. En la crisis de 2001, se pusieron en juego las certezas acerca de la frecuencia óptima de las sesiones. Bueno, de golpe, los análisis didácticos que obligatoriamente tenían que tener 4 o 5 veces por semana, pasaron a poder tener 2 veces por semana o 1 vez por semana, según lo que pudiera o no pagar el candidato, para poner un solo ejemplo. Los modos de pago de los honorarios, por ejemplo, con la aparición del trueque. Y en lugar de la neutralidad frente a la crueldad de las condiciones de existencia, junto con la incertidumbre sobre la estabilidad laboral, tanto para pacientes como para analistas. Recordemos que el analista no observa la escena, la comparte, la sufre, la disfruta, la vivencia. Y será desde allí que surgirán las intervenciones. El COVID también llevó a primer plano ese lugar donde el vínculo analítico se teje en paridad,
plano siempre presente, pero que resulta potenciado hasta límites increíbles en ocasión de catástrofes sociales. Hablo de catástrofes sociales porque en verdad considero que para muchas personas los efectos de la pandemia han sido catastróficos. Muerte de amigos y familiares, pérdidas en el plano económico y laboral, aparición de trastornos y sintomatologías reactivas a la angustia amenazante de la enfermedad y al distanciamiento. También se generó un estado de excepción con normas y códigos novedosos, confinamientos, burbujas, tapabocas, distancia social. Desde el lugar del dogma y del pensamiento generalizante, existe el riesgo para cualquier dispositivo, sea este presencial, online, bipersonal o multipersonal, de convertirse en un discurso sacralizado que oculta los posibles nudos conflictivos. La práctica cotidiana con plataformas o teléfonos ha llevado a hacerme algunas preguntas que me gustaría compartir con ustedes. ¿Existe alguna contraindicación para el uso de este dispositivo? Porque no es igual la imperiosidad de su uso que su operatividad en todos los funcionamientos vinculares. ¿Opera eficazmente cuando la violencia o las actuaciones locas se desatan o en funcionamientos a predominios de correpudio? ¿Será que en esos casos sería conveniente volver a la presencialidad en cuanto fuera posible? En fin, ¿cuáles son las posibilidades y los límites de este dispositivo? No lo sabemos aún, pero vale la pena, en mi opinión, hacerse la pregunta y no tomarlo como, bueno, como hay que hacerlo, está todo bien. En este interminable año y medio me ha tocado empezar y finalizar tratamientos con familias y parejas a las que nunca conocí en presencia, ni vi de cuerpo entero. Y también tuve la experiencia de un paciente con varios años de trabajo terapéutico que, ante el confinamiento, pidió llevar adelante su análisis por teléfono y sin imagen. Trabajamos de este modo a lo largo de todo el 2020 y parte del 2021. De mutuo acuerdo decidimos dar por finalizado su análisis y entonces le propuse tener una última sesión con imagen, a lo cual accedió. Al verlo me sobresalté. A pesar de ser un hombre muy joven, tenía el pelo blanco. Cuando nos despedimos, se agolparon en mi mente los interrogantes. No haber visto ese encanecimiento producido durante la pandemia, ¿me había privado de información importante? ¿Habría algo que perdí por no tener imagen y que quizás hubiera cambiado el curso de ese análisis? Preguntas y más preguntas. ¿Cómo afectan los dispositivos online las condiciones de producción de la interdiscursividad? ¿Cómo pensar las cuestiones del clima vincular, del devenir de las emociones y los afectos? Siendo una persona de moco fácil, debo decir que me he emocionado, lagrimeado, reído e incomodado en la escena plana de la pantalla en múltiples ocasiones. Por tal motivo pienso que virtual no es equivalente a lejano, así como presencial no es sinónimo de cercano. Se puede ser próximo no estando cerca, y ajeno compartiendo el mismo sillón o la misma cama. La idea de proximidad afectiva se desacopla de las teorías clásicas sobre el espacio. Adentro, afuera, lejos, cerca, próximo, ajeno, se han autonomizado de los espacios del consultorio. Hay una presencia de lo virtual que es un verdadero oxímoron. Las sesiones se han poblado de fenómenos ligados a la operatividad de las redes. Imágenes pixeladas, voces que se entrecortan, caída del Wi-Fi. ¿Me escuchás? No te vemos. Se cortó la conexión. No puedo entrar. La pandemia estableció también nuevos rituales. Muchos pacientes saludan con un ¿estás bien?
pregunta que en otras circunstancias puede llevar a algún tipo de señalamiento, se encuentra claramente relacionada con la amenaza de enfermedad y muerte de esta coyuntura omnipresente. Ante un acceso de tos o una suspensión de sesiones, me sentí obligada a dar explicaciones tranquilizantes, porque en muchos pacientes se desató la angustia. Y de mi lado también cierta inquietud frente a una ausencia sin aviso. Angustia de muerte que aún hoy, aunque en grado atenuado por la presencia de las vacunas, impregnó todo el trabajo terapéutico. ¿Qué efecto subjetivo tiene trabajar bajo amenaza? ¿Altera el libre fluir del discurso y de las asociaciones? ¿Se asocia de la misma manera bajo amenaza? Tampoco fue igual la situación para los analistas que fuimos considerados grupos de riesgo que para aquellos que no entraban en esa denominación. ¿Y qué hacer con lo que algunos autores denominan inputs informacionales a partir de ingresar en las casas, los autos, los baños o cualquier otro lugar elegido para tomar las sesiones por parte de los pacientes? Las características del cuarto en que han decidido conectarse, quiénes más están presentes, por ejemplo las mascotas, qué sucede a espaldas de los pacientes que ellos no pueden ver, pero el analista sí, qué pasa con el verse viendo. Acá voy a incluir una mini viñeta. Sol y Matías discuten acaloradamente, pero no se miran. Su mirada está puesta en mí, en rigor, en mi imagen en su pantalla. Por un efecto para mí misterioso, me veo reflejada en los anteojos que ambos usan. La imagen me produce una sensación de extrañeza y tiene como una cierta fascinación sobre mi mirada que no me deja escuchar del todo lo que se está diciendo. ¿Se entiende, no? Me veo espejada en los anteojos de ellos. Y eso es como, ¿se acuerdan el ejemplo que da Lacan de la latita en medio del mar? Que no es que brilla, y que no es que nosotros miramos ese brillo, sino que ese brillo atrae nuestra mirada. Hay algo que atrae mi mirada en eso que está pasando y que me produce como una sensación de extrañeza. ¿Estamos frente a una resistencia de mi parte? Quizá. ¿Podré servirme de esa sensación y relacionarla con algunas cuestiones que se están dando cita en la situación analítica? Veremos. Hablemos del silencio. Bueno, qué paradoja. Hablemos del silencio. Me ha resultado prácticamente imposible sostener silencios sin que sobrevenga la pregunta: ¿estás ahí? No soy una analista a la que se pueda justamente calificar de amante de los silencios. Sin embargo, he notado que resulta muy difícil sostenerlos aún por corto tiempo a nivel online sin percibir casi instantáneamente cierta inquietud en los pacientes. Quizás la reducción de lo sensible solo a la vista y el oído obstaculizan cortar uno de esos flujos sin que se produzca una sensación de desvanecimiento del otro. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Romeo y Julieta se han casado en secreto. Frente a la oposición de los padres de la joven, el sacerdote que los unió en matrimonio idea una estratagema. Hace beber un narcótico a Julieta, que la hará parecer muerta por 2 días, y envía una carta a Romeo explicándole la situación. Pero el mensaje no llega, y Romeo, al creer muerta a Julieta, desesperado toma el veneno y muere. Julieta despierta y al ver a Romeo muerto, bebe a su vez el veneno y muere también. ¿Qué hubiera sucedido con los amantes de Verona en épocas online? El mensaje, probablemente un WhatsApp, hubiera arribado a tiempo. Romeo y Julieta vivirían y la tragedia amorosa se trocaría en happy end. Tal vez. Tal vez no.
Las condiciones de producción de discurso que emergen de la utilización de los dispositivos online generan cambios significativos en el devenir de los tratamientos de familia y pareja que de otra manera no se hubieran dado. En un contexto difícil para la tarea del pensamiento creador, me parece auspicioso que podamos formular preguntas acerca de estas diferencias sin apresurarnos a coagular respuestas. Abandonar toda filia, desafiliarnos, enraizarnos en la clínica y abrirnos a la novedad. Si podemos considerar a las terapias online como una herramienta más en nuestra caja, un dispositivo entre otros, también podremos sopesar sus pros y contras en el caso por caso, y utilizarlas no solo por cuestiones de distancia o comodidad. Cada dispositivo pone en marcha diferentes producciones. Algunas cuestiones se iluminan y otras quedan en la sombra. Algunas nacen y otras desaparecen. Ningún dispositivo es en sí mismo mejor que otro, ni visibiliza el total de la situación. Y es por eso que cualquier decisión implica recortar un campo, dejando afuera ciertas problemáticas, y supone el ejercicio de un poder del lado del analista. La cuestión reside en determinar si el sufrimiento vincular que trae a los pacientes hasta nosotros puede ser escuchado, y si ese particular dispositivo nos permite realizar una práctica transformadora ensanchando las posibilidades subjetivantes de los vínculos. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Silvia. Vamos a escuchar en tercer término a Daniel Weisbrot, psicoanalista y escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que fue presidente en 2 oportunidades. Autor, entre otros libros, de La alienación del analista y más de un otro, co-compilador de los libros Clínicas psicoanalíticas ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina, y Familias y parejas. Su último libro, Parejas en análisis, 12 historias de la clínica. Como escritor ha publicado 2 novelas, la primera, Y al volver la vista atrás, y su última novela se titula La vida que cuenta. Es docente titular de la Cátedra de Escritura de la AAPPG, o sea, Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Daniel ha mandado su trabajo con el título del panel, Analistas vinculares afectados, malestares y potencias. Te escuchamos, Daniel. Bueno, buenas tardes. En principio, agradecer la invitación y decir que me siento muy contento de estar aquí. Me gustaría estar allá, la verdad, pero bueno, por lo menos estamos acá. Estamos juntos y juntas de alguna manera. 19 meses después de comenzada la pandemia, con descensos ostensibles en la cantidad de casos, pero sin que se avisore aún un final, si es que este llegara a producirse alguna vez, me parece interesante ponernos a pensar qué pasó entre nosotros, analistas vinculares, cuál viene siendo el resultado de nuestra experiencia de pasaje por la tempestad. Tuvimos y tenemos el desafío de la contemporaneidad de la experiencia, del barro común en el que estamos metidos con nuestras vidas y las de nuestros pacientes, obligados a hacer y pensar en lo que hacemos al mismo tiempo, mientras tratamos de sobrevivir al desastre e intervenir en el sufrimiento que nos acecha, desde nuestras propias vidas y las de ellos, quizás como nunca antes. Me propongo entonces pensar en los malestares, pero también y quizá fundamentalmente en las potencias desplegadas en estos casi 2 años. Arrojados sin más a la virtualidad aún antes de pensarla, como decía Silvia, ¿qué pasó con los análisis?
¿Qué pasó con los que ya venían, con los nuevos que se fueron inaugurando? ¿Qué efectos produjo la pandemia sobre nuestros modos de trabajar? Pensar lo hecho, decía, es una responsabilidad contemporánea, quizá hasta una obligación con el psicoanálisis vincular, y cuando digo contemporánea, aludo a un conocido y maravilloso texto de Agamben sobre el tema. Para él, ser contemporáneo no alude a quien habita las luces de su tiempo, a quien se enceguece con el brillo de lo actual, sino justamente lo contrario. Contemporáneo será aquel que logre transitar las tinieblas de su tiempo, caminar entre su oscuridad, recorrer sus conos de sombra. Entonces veamos algo de esas tinieblas. En un trabajo que publiqué a comienzos de la pandemia, está publicado en la revista de la Asociación de Grupo del año pasado y también en una conferencia que di en el Colegio de Psicoanalistas, en la página de ellos está, en la página de YouTube. Ahí recordaba que alrededor de la crisis de finales del 2001 y 2002 surgieron discusiones muy fértiles acerca de la diferencia entre los distintos modos en los cuales una estructura o un sistema de pensamiento podía encontrarse con lo nuevo. Sin duda, Ignacio Leukovich fue uno de los pensadores más leídos y su potencia tiene vigencia. En todos ellos, trauma, acontecimiento y catástrofe, el punto de partida es la lógica de una estructura, el impas en la lógica de esa estructura. Algo ocurrió, por lo cual ese sistema de pensamiento se encuentra con ese impas. Y cada una de estas alternativas va a producir una subjetividad diferente. Si el trauma permite recomposición, después del impas, si a su vez el acontecimiento inventa una salida diferente ante el impas, la catástrofe alude a una irrupción que no recompone y no permite inventar salida alguna. En la catástrofe, la causa que desmantela no se retira y por lo tanto no permite ni la recomposición del trauma ni la invención del acontecimiento. Entonces, vamos a ver cómo salimos de esta. Digamos, la pandemia por el virus COVID-19 ha destartalado más de una profesión y mucho más de un oficio. Si alguien hubiera imaginado una forma clara y contundente para mostrar la desigualdad del planeta, no lo hubiera podido hacer mejor. Los efectos de pobreza, miseria, la crisis sanitaria y alimenticia, que afecta y afectará al 50% de la población de nuestro país, mucho más que al otro 50%, generan un dolor y una incertidumbre muy difícil de sobrellevar y cuyos efectos dantescos aún están por venir. Sostuve en aquella oportunidad, y quería remarcar esto, la posibilidad de que trauma, acontecimiento y catástrofe constituyeran tres modos de la realidad que operan en simultaneidad en una época dada, ante distintas poblaciones, afectando los procesos de subjetivación de forma diversa. En ese sentido, Ignacio Leukovich decía que habría dos formas de pensar la catástrofe. Una de ellas es pensar lo que queda después de la devastación, como el resto de una operación. Pero hay otra forma, decía él, que es pensar lo que hay. Algo así como la posibilidad de realizar un inventario de lo existente para poder realizar una nueva operación. El asunto será entonces ver qué se hace con lo que hay. Una clínica compleja no nos permite igualar situaciones. Quienes atienden, lo decía Cristina, ¿no? Quienes atienden y atendieron niños no se encontraron con los mismos problemas que quienes lo hacemos con adultos.
Asimismo, los que trabajan con adolescentes no se encontraron con los mismos sufrimientos que quienes atendemos parejas. Y allí adentro, en ese universo parejas, tampoco fue lo mismo aquellos que vivían con hijos pequeños que los que ya no convivían con ellos. Y ni que hablar de las diferencias sociales, económicas, habitacionales. Nunca se hizo más cierto aquello del 1 a 1 de cada consulta. Sin embargo, a pesar de ello, me propongo pensar en algunos jirones de verdad a los que creo podemos ir arribando. Fundamentalmente en torno a 3 ejes: el ensamblaje de lo traumático, la transferencia y el dispositivo. En cuanto al ensamblaje de lo traumático, encontrarnos frente a subjetivaciones diversas en torno a los efectos de la pandemia nos obliga a realizar distinciones para operar clínicamente. La primera necesaria es reconocer en nuestros pacientes la condición de afectados por la pandemia. Quiero separar la idea de paciente y afectado, porque la diferencia no es banal, ya que muchas veces nos encontramos con trastornos y no con síntomas, en tanto no son transacciones entre deseo y defensa, sino consecuencias del exceso y de lo que a partir de ahí es disparado. El engarce entre la noción de acontecimiento con la pregnancia de lo traumático nos hizo eco fecundo. Pudimos pensar que del exceso con valor traumatizante podía salirse, en el mejor de los casos, con un efecto de producción acontecimental. O por el contrario, inaugurar un camino catastrófico con efectos de desmantelamiento subjetivo y vincular. Entendimos que no siempre se trata de pensar en los pactos y acuerdos que los constituyeron en la pareja o el vínculo que van siendo, ni de generar campos de significación para trabajar la ilusión de semejanza, la emergencia de la diferencia o la aparición fantasmática de lo ajeno. Se trata de comprender que muchas veces nos encontramos con elementos no ligados, no pasibles de articulación inconsciente y por ende no simbolizables. Si no tenemos en cuenta esta diferencia, nuestra clínica corre el riesgo de quedar desarticulada en sus posibilidades de tramitación simbólica del exceso. Es allí donde planteé en algún momento de este año también trabajar con lo que Silvia Bleichmar denominó simbolizaciones de transición, cuyo sentido sería el de posibilitar la captura de los restos de lo real y permitir la apropiación de un fragmento representacional que no pueda ser aprendido. Es tarea del analista propiciar la generación de un relato que permita significar la magnitud de lo real vivido. Una aclaración necesaria. No estoy pensando en términos de resiliencia. No creo en esa formulación que dice que todo sirve finalmente para algo. El horror tiene que ser reconocido en su pura potencialidad mortífera que desmantela la capacidad simbolizante. Frases como "no doy más", "no tengo más palabras", aluden a ese efecto traumatizante que se resiste a toda narratividad, porque se ha quebrado el sistema de comprensión del mundo. El análisis, a mi modo de entender, debería dirigirse a volver esa vivencia articulable a la vida, apropiarse de ella para transformarla en experiencia. Entonces, hacer con los signos de percepción una red,
Con la huella, un recuerdo. Y con los recuerdos, memoria, narración, sentido. Ir haciendo de la pura vivencia, experiencia, es dejar de sufrir lo que pasa para cambiar la manera de relacionarlo con eso que pasa y abrir así la generación de nuevos posibles en las travesías vinculares. Les decía que además del ensamblaje de lo traumático, el otro punto es en cuanto a la transferencia. Viñeta. Juanita cumplió sus 85 años en cuarentena. La vi por primera vez a los 40 y pico, cuando las brujas la perseguían con latas de Coca-Cola por las calles, acusándole de un aborto que se había hecho a los 30. La vi y la dejé de ver muchas veces en estos 40 años. Nunca fue necesario internarla, pero sí medicarla. A veces mucho. Juanita no tiene familia, ni padres, ni hermanos, ni marido, ni hijos, ni amigos. Solo un aborto en su haber después de la única vez que se abrió al sexo. La pandemia volvió a brotarla después de mucho tiempo. Ellos encontraron la forma final de ganarme la batalla, dice. Si no moriría ella, morirían los cercanos, las pocas amigas que le quedan, muchas de ellas ochentosas y más. No había ninguna duda, no saldría viva de esto. Juanita me llamó un domingo. La vi al lunes siguiente. Después de aquella larga conversación, tu llamada resolvió el problema, me dijo. No jodieron más. No voy a ser su esclava. Esclava, no, aclaró Juanita. Quiero aclarar acá, porque si no, no se va a entender, que Juanita es profesora de filosofía y amante de las teorizaciones de Castoriadis, en lo cual ha sido una verdadera experta. No voy a ser su esclava. Su esclava, le digo. Ya sabés, Daniel, esclava o muerta. Ahí le digo, ¿se acuerda Juanita de lo que dijo Castoriadis sobre los esclavos? No, Daniel, recordámelo, por favor. Castoriadis dijo una frase enigmática. El amo es el esclavo del esclavo. Juanita se quedó en silencio. Claro, agregó, por el poder que uno le asigna al amo. ¿Eso me querés decir? ¿Que yo les doy más poder del que tienen? De pronto Juanita ríe sonoramente y dice, así después los esclavos cuando se dieron cuenta del poder que tenían, crearon los sindicatos. ¿Se va siguiendo la viñeta? Eso dijo el maestro. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, querido. Y concluyó. Vos sos mi Moyano. Quedé inmóvil ante el comentario. Yo era quien la defendía de los abusos. Tardé en caer en la cuenta de la polisemia del significante Moyano. No se trataba solamente del sindicalista, sino también del hospicio de mujeres de la ciudad de Buenos Aires, donde ella había sido amenazada de ser internada más de una vez. Ahora, la frase, vos sos mi Moyano, alcanzaba una dimensión fabulosa. Entonces, digo, a partir de esta viñeta, la transferencia atravesó el módem, las computadoras, los celulares y todo tipo de dificultades tecnológicas que se nos fueron presentando y perduró, viva e inmune a las dificultades del dispositivo. Por último, en cuanto al dispositivo,
Hemos confirmado una y mil veces que la intimidad se construye. Hemos aprendido que se puede tener una sesión intensa desde el auto, desde una plaza o simplemente caminando por la calle. Quiero proponer la idea de que el análisis virtual ha pasado a constituirse en un dispositivo en sí mismo, con sus posibles y sus imposibles, como cualquiera de los otros. Así, el dispositivo virtual, con las nuevas presencialidades, como dice Gustavo del Chopo, que implica, ha adquirido carta de legitimidad en este tiempo y hacia adelante, más allá de la pandemia. Si algo nos faltaba para desacralizar el tan mentado encuadre, hemos sido testigos privilegiados y actores de la caída de toda pretensión de neutralidad y opacidad extrema del psicoanalista. Aquella metáfora del analista siempre con el mismo traje gris, que alguna vez fue verdad absoluta y que potenció un modo de trabajar que fue altamente eficaz, hoy ya no existe. Hemos colaborado en trabajar el sufrimiento de los pacientes en los lugares que ellos pudieran. Perdón, que se me achicó la letra. Nos hemos bajado de cualquier pedestal a la llanura del encuentro franco, ese que muchas veces comenzaba, como recordaba Silvia, con la pregunta de los pacientes, sincera pregunta, acerca de cómo estábamos nosotros, preocupados verdaderamente porque ambos somos y éramos seres de la pandemia. Hemos disfrutado del privilegio de poder trabajar y lo hemos sabido aprovechar para continuar los tratamientos a como diera lugar, cambiando horarios como nunca, cuando la siesta de la nena se interrumpía inesperadamente y no permitía la sesión. Cuando el pedido de coto aparecía una hora más tarde o más temprano de lo previsto, en sus casas o en las nuestras, o cuando la intensidad de las noticias sobre el desastre avanzaba sobre todos nosotros. Y lo mejor de todo, hemos aprendido que nada de todo eso era en general interpretable, que no se debía a ninguna resistencia a la tarea, sino de todo lo contrario, del esfuerzo por seguir analizando, sosteniendo los tratamientos, disponiendo del espacio empáticamente, profundizando cuando se podía y priorizando la vida, el cuidado físico y psíquico, muchas veces en estados de emoción violenta. Hemos aprendido mucho, hemos crecido como colectivo de analistas y nos toca ahora de a poco conceptualizar la experiencia. Termino. Estamos ahí, metidos en el barro, nos guste o no, implicados inexorablemente en la necesidad de transitar nuestros propios conos de sombra, más allá del destello de las luces, caminando entre tinieblas impiadosas y muchas veces, como en estos tiempos, ciegos tratando de mirar. Gracias. Muchas gracias, Daniel. 3 hermosos trabajos. Lamentablemente el tiempo nos queda muy corto para el debate posterior. Adriana. Sí, yo simplemente decir que en estos pocos minutos que nos quedan, que vayan levantando la mano y bueno, vamos, Virginia Grosso pide la palabra. Sí, simplemente quería hacer un comentario que me quedó resonando de lo que María Cristina estuvo hablando,
en lo que trajo. Si bien Tájer trajo esto a colación de las violencias que implican esto de no poder esperar, mejor dicho, de que no hay que esperar para poder tolerar los cambios en los hijes en este caso, ¿no?, que nos convocan, me encontró en situaciones en que los mismos terapeutas nos hemos puesto como una especie de cacería de brujas con estos padres, ¿no?, que no puede ser, que no pueden tolerar estos tiempos de estos hijes, ¿no? Entonces, creo que hay otra violencia ahí que circula por parte de nuestra, ¿no?, por no poder tolerar los tiempos de los procesos y los sufrimientos de cada uno. Eso quería agregar, que digo, es otra violencia más, me parece. Ujú. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Bueno, Pensaba en mientras tanto, relación a, perdón, Sí, no, pensaba, esa. sí, perdón, creo que con respecto a lo que decía, planteaba Silvia, ¿no? De los agenciamientos, digamos, que Google, por ejemplo, nos acerca, digamos, con estos, las cuestiones de, digamos, yo pensaba en esto de las parejas cuando, cómo manejar la cuestión esta de la certeza, digamos, cuando todo el tiempo está diciendo, bueno, mire lo que me dijo, y ahí te muestra, digamos, en el teléfono esto que va diciendo, ¿no? Cómo va generando todo un cambio también en el dispositivo, porque, bueno, obviamente esos son procesos de subjetivación que van ahí haciendo todo un trabajo, digamos, en los pacientes y bueno, y cómo trabajar estas cuestiones que nosotros veíamos cerca de las certezas, ¿no? De, como vos planteabas un poco, ensanchando esas posibilidades de otros modelos de subjetivación, ¿no? Ujú. Gabriela Montado, de Uruguay, también había pedido la palabra. Gracias, Adriana. Brevemente, digo, me encantaron, me gustaron, pilas, van para distintos, apuntan hacia distintas direcciones los trabajos. Celebro el espacio para pensarlo, porque creo que esto que nos está pasando lo tenemos que pensar entre todos, qué dispositivo, qué tenemos para hacer ahora, y a su vez lamento el poco tiempo que nos quedó, porque realmente son los 3 trabajos muy jugosos y bueno, quizás se pueda dar para una jornada entera, quizás, pero realmente, digo, me gustaron mucho, pero digo, porque dejan muchas cosas para seguir pensando, realmente. Gracias. Graciela Santiago dice, excelentes presentaciones, muy bueno Daniel. Uy, se me fue. Muy bueno Daniel sobre la implicancia del analista en esta situación, preservando la vida psíquica de los pacientes y la nuestra. Gracias. quería decir que me impactó el poema que leyó María Cristina Rojas sobre los travestis, que dijo: reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y me pareció que eso de lo monstruoso también lo podemos ver bueno, en la pandemia, en los otros 2 trabajos, digamos, como algo de lo monstruoso se juega, ¿no? Vos hablabas, Daniel, de lo catastrófico, Silvia también, pero como dice en este poema, bueno, eso hay que tomarlo, darle identidad y hacerle un lugar, ¿no? Y me parece que nos da la posibilidad también de hacerle un lugar creativo. Y también jugar con esto de la espera, ¿no? Que también en la pandemia nos estuvo muy mal, esta espera que desespera y que nunca termina. Bueno, como algunas relaciones entre los 3 trabajos. Yo quería
agradecer los materiales de estos tres profesionales y decir que me quedo pensando en ellos, que simplemente es eso, ¿no? Quedarse pensando en ellos, no decir más nada. Bueno, esto que decías vos, Marcela, me parece que es una cosa que también lo transmiten los trabajos, y que me parece que es la actitud que hoy como analistas es necesario que tengamos frente a todas estas afectaciones, ¿no? No apurarnos. Hoy hablábamos mucho del lugar del nombre, de nombrar, y es tan cierto, me parece que es necesario dar nombres y nombrar, ¿no? Como también es cierto que no nos apuremos en todas esas cosas, porque en lo que a mí respecta, en lo que la clínica y mi experiencia como abuela y todas esas cosas me va demostrando, me va dando, es que hay que escuchar tanto, porque los chicos, los púberes, tienen mucho para decir, porque ellos están acompañando mucho a sus amigos, amigas, amigues, como además cada uno quiera ser nombrado, ¿no? Porque también eso hace a la diversidad, ¿no? Digo, escucho tantos discursos tan diversos que me parece que está bueno esto, como esto que decía Marcela, ¿no? Seguir pensando. Hay mucho para tramitar, creo. Silvia Muslera y Elena Turin están levantando la mano para intervenir. Bueno, vamos Silvia. Bueno, gracias. Bueno, realmente una gratitud enorme a los tres trabajos porque, bueno, son impresionantes realmente, porque me parece que los tres plantean el lugar, iba a decir terrible, pero no sé si es la palabra, ¿no? Del analista, porque implican el planteamiento permanente de transformaciones, ¿no? Y bueno, yo a veces me pregunto, bueno, ¿hasta dónde uno podrá, ¿no? O no podrá con sus propias limitaciones para tantos cambios que vienen propuestos desde la realidad clínica, ¿no? Que estamos viviendo. Entonces, bueno, me deja como esa idea, ¿no? De cuánto trabajo de transformación tenemos como impuestos, ¿no? Por lo que estamos viviendo, por la realidad clínica, y bueno, ojalá que podamos estar acorde a las situaciones. Era eso. Elena. Sí, antes que nada agradecer los trabajos, el esfuerzo de trabajo y la elaboración de los trabajos. Y voy a refrendar lo obvio nada más, que es aquello de la cuarta instancia que hablaba Freud, que es la realidad, ¿no? Que a veces es la más difícil, y cuánto de reconocimiento de la realidad se necesita, y los tres trabajos lo trajeron, ¿no? De la realidad, las nuevas realidades, las realidades tal como se presentan, nos gusten o no nos gusten, seamos afines a ellas o no, sean monstruosas o no, catastróficas o no. Y me parece que hubo como un creyendo en los trabajos que terminó con la afirmación de Daniel de, bueno, esto es una nueva realidad, con derecho propio, nuevas reglas propias, la realidad del trabajo en virtualidad que vino para quedarse, y simplemente eso, ¿no? Subrayar ese aspecto de los trabajos que me parece muy, muy bueno y necesario. Trabajos que han sido muy ricos y que trascienden mucho lo que yo subrayo. Y bueno, volver a agradecer, nada más.
Bueno, el tiempo ya nos dice que nos hemos excedido un poquito y que tenemos que ir cerrando. No sé, Cristina, Silvia, Daniel, si quisieran como agregar algo. Solamente que comparto mucho estos últimos comentarios. Me parece que es un momento más de preguntas que de respuestas. Las respuestas son tentativas, provisorias, como dijo antes Daniel, y que mientras estamos trabajando y que mientras estamos tratando de pelearle al sufrimiento. O sea que me parece que este es el camino. Y agradecerles mucho a todos ustedes. Sí, yo también, muy, muy cortito, porque ya se ve que hablamos mucho, los tres, porque el tiempo quedó cortito, y bueno, me parece que justamente los comentarios que hicieron, que son cosas para seguir pensando, y que sintieron que les servía para seguir pensando, me parece que era lo que yo esperaba, y creo que lo que esperarían Silvia y Daniel también. Así que bueno, espero que en otros encuentros podamos ya incorporar estas cuestiones e ir avanzando pese a las enormes exigencias a las que como analistas afectados nos encontramos, con las que nos encontramos en este momento, y un saludo para todos. Bueno, yo también muy brevemente, gracias por el espacio, y yo lo que quería dejar mucho es la impronta como idea, digamos, que más allá del desastre, digamos, estamos vivos, el psicoanálisis se está interrogando a sí mismo, el psicoanálisis vincular se está preguntando a sí mismo, y se pregunta mientras hace. No se paraliza, ¿no? Sigue ahí en la marcha, y me parece que ya vendrán tiempos donde quizá de a poco podamos ir conceptualizando un poco más. Pero esa fertilidad y esa potencia es lo que lo hace lo que es, me parece, ¿no? Así que bueno, gracias a todas, a todos, y nos seguiremos viendo. Bueno. Fructífero, muy productivo, muy intenso y muy amoroso sobre todo. Así que este panel de cierre lleva el nombre de transversalidades entre el padecer, el hacer y el pensar. Y bueno, tenemos el honor y el orgullo y el gusto de presentar a las tres panelistas de hoy. Yo las voy a presentar y después ellas van a hacer de este espacio y de